Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ornella Leda y vengo a hablarles sobre sociedades por acciones simplificadas. En particular, vamos a tratar en esta clase sobre los órganos de la sociedad por acciones simplificadas. Un poco para entrar en tema sería necesario irnos un poquito más en lo que habló el doctor Fernando Pérez Walde sobre las sociedades por acciones simplificadas, en tanto esta fue la recepción por parte del derecho argentino de una realidad que se venía gestando, en donde los negocios, la nueva realidad de los negocios necesitaba estructuras jurídicas más dinámicas, que fueran más rápidas y flexibles. Esta realidad se vino a receptar en la LASE, en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, Ley 27349, con la incorporación a nuestro régimen de la SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Vítolo las define como una sociedad híbrida en donde su capital, ¿por qué dice que es una sociedad híbrida? Por un lado porque su capital está representado por acciones y por otro lado porque tiene notas de carácter personalista. Entonces por eso habla de una sociedad híbrida. Esta sociedad por acciones simplificadas, lo que ha buscado el legislador es que prime la autonomía de la voluntad, y esta característica la vemos en diferentes ámbitos de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor cuando regula la SAS, por ejemplo, entre otros, en que los socios van a poder elegir la jurisdicción que resolverá sus conflictos, en la posibilidad de prever en el instrumento constitutivo la prohibición de la transferencia de acciones por el plazo de 10 años, incluso prorrogables por unanimidad, en la posibilidad de primas de emisión diferentes y entre otras razones. Y en lo que hace a la clase de hoy sería también en la posibilidad de los socios de determinar cuáles van a ser los órganos de la SAS y las normas que van a regir el funcionamiento de las mismas. Bueno, como les comentaba, la LACE, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, en su artículo 49, comienza el tratamiento de la organización jurídica interna de la SAS. Este artículo dispone que los socios en el instrumento constitutivo van a poder establecer cuáles son los órganos que tenga esta sociedad que están constituyendo y van a poder determinar cuáles son las normas que regulen el funcionamiento de dichos órganos. Tanto sean los órganos de administración como el órgano de administración, el órgano de gobierno o el órgano de fiscalización en su caso, dice este artículo 49, se va a regir por las disposiciones de la ley, por lo que dispongan los socios en el contrato y supletoriamente por lo dispuesto para las SRL y las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a la organización interna de la SAS, el orden de prelación de las normas, si armamos como una pirámide, que incluso también estaban en las filminas del doctor Pérez Walde, podemos ver que en primer lugar se van a aplicar las normas imperativas de la LACE. En segundo lugar, lo que establezca el instrumento constitutivo, lo que hubiesen establecido los socios al constituir la sociedad. En tercer lugar, las normas imperativas, en cuanto sean conciliables, de la Ley General de Sociedades. Una palabra muy importante a tener en cuenta es en tanto concilien, digamos, con la LACE. Y ya en forma supletoria se van a aplicar las normas dispositivas de la LACE, luego las dispositivas de las sociedades de responsabilidad limitada, las dispositivas de la Ley General de Sociedades y por último también es de aplicación las normas generales que regula a las personas jurídicas en general del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que en primera instancia nos vamos a tener a lo que dispongan las normas imperativas de la LACE y con posterioridad le vamos a dar primacía a lo que establezcan los socios en el instrumento constitutivo. Sin perjuicio de ello, incluso cuando establezcan pautas generales o cuando se diga algo muy general en el contrato constitutivo, la doctrina entiende que la ley de apoyo al capital emprendedor va a ser aplicable también como pauta interpretativa e integradora de lo que disponen los socios en el contrato constitutivo, en el instrumento constitutivo, mejor dicho. Hablando de los órganos de la SAS,
vamos a tener que hablar del órgano de administración, del órgano de gobierno, el órgano de fiscalización en el caso en que lo prevean, e incluso es importante tener en cuenta que los socios en el instrumento constitutivo van a poder crear otros órganos que crean necesarios para el negocio que subyace en estas AS. ¿Qué queremos decir con esto? Que podrían crear un órgano consultivo, podrían crear un órgano asesor que consideren pertinente y necesario para llevar a cabo su negocio. El artículo 49 también dispone, para el caso en que la sociedad funcione con un solo socio, dice que éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales en cuanto sean compatibles e incluso ejercer la representación legal de las AS. Cuando hablamos del órgano de administración, sin perjuicio de lo que los socios hubiesen dispuesto en el instrumento constitutivo de las AS, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor establece que el órgano de administración estará a cargo de una o más personas humanas, tengan presente que es humanas, y podrá ser ejercida por socios o no, y este ejercicio del cargo de administrador puede ser o por tiempo determinado o indeterminado. Lo que sí, esta designación y la cesación en sus funciones debe inscribirse en el registro público. En el caso de que el órgano de administración esté a cargo de más de una persona humana, la actuación de este órgano, que puede ser colegial, indistinta o que tenga las funciones determinadas, podrá estar determinado en el instrumento constitutivo. Pero si nada dice, como se aplica en forma supletoria a las normas de la SRL, la actuación será indistinta. Asimismo, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor establece que al menos uno de los administradores debe tener domicilio real en Argentina. Y en el caso de los administradores extranjeros, deberán contar con una clave de identificación, constituir un domicilio especial, digamos al efecto, en la República Argentina y además designar un representante. La figura del representante del administrador es una figura novedosa que se incorporó en esta ley 27349 y el cual genera una cierta incompatibilidad con el artículo 266 de la Ley General de Sociedades, que establece exactamente lo contrario con respecto a la sociedad anónima, en la cual establece la prohibición de delegar funciones de director. Por lo que la doctrina entiende que deberían en esta figura, este representante del administrador debería tener determinadas exactamente cuáles serían las tareas que tiene a cargo. En cuanto a las reuniones del órgano administrador, en el caso que hablemos de un órgano plural, van a poder autoconvocarse para deliberar y sus decisiones van a ser válidas si asisten todos y el temario es aprobado por la mayoría. También pueden citarse a la reunión, o sea, pueden autoconvocarse o pueden citarse e informar el temario por medios electrónicos. En cuanto al lugar de las reuniones, la ley dice que pueden reunirse o en la sede social o fuera de ella. Volviendo un poco sobre el tema del lugar de reunión del órgano de administración, el artículo 51 de la LACE establece de manera muy similar a lo que dice el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto a las personas jurídicas en general, establece que el lugar de reunión del órgano de administración puede ser o el lugar de la sede social o fuera de la sede social. En este caso, deberán utilizarse medios que aseguren la comunicación simultánea entre los participantes y establece dos requisitos más. Por un lado, que el acta sea suscripta por el administrador o el representante legal y que las constancias de dicha reunión deberán guardarse según el medio utilizado para llevar a cabo esta reunión. El artículo 158 del Código Civil y Comercial además establece que todos los socios, porque está dicho para las asambleas, que todos los socios deben consentir en forma unánime que se realice a través de este medio de comunicación simultánea. Requisito que no establece el artículo 51 de la LACE.
Además, debemos tener en cuenta en este caso que si bien el artículo no lo exige, la videoconferencia sería el medio más idóneo a los fines de acreditar la identidad de las personas que se presentan a la reunión. Cuando hablamos de los deberes, obligaciones y responsabilidades del administrador o de los administradores y representantes de la SAS, debemos hablar del artículo 52 de la LACE, que dice que son aplicables en cuanto a los deberes, obligaciones y responsabilidades las normas del artículo 157 de la Ley de Sociedades. Este artículo 157 de la Ley General de Sociedades trata sobre la gerencia de la SRL. Esta remisión a las normas de la gerencia de la SRL, la doctrina la entiende un poco, o parte de la doctrina la entiende un poco desafortunada, en tanto en muchos aspectos remite nuevamente a las normas que regulan el directorio de la SA. Es decir, que no se explica muy bien por qué no directamente se remitió a las normas del directorio de la sociedad anónima. Independientemente de esto, el artículo 157, cuando trata de las obligaciones y de los derechos de los administradores de la SRL y por lo tanto, como es de aplicación ante la SAS, del órgano de administración de la SAS, establece que van a tener los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores del SA. Pero asimismo expresa que los administradores y representantes no van a poder competir con la sociedad, salvo que los socios lo autoricen en forma expresa y en forma unánime. Asimismo trata el tema de la responsabilidad de los administradores, diciendo que los administradores van a ser solidaria o individualmente responsables frente a un hecho dañoso cuando, o dependiendo en realidad de cómo esté organizado en el instrumento constitutivo el órgano de administración. Pero si una pluralidad de administradores participan en un hecho dañoso, un juez va a poder determinar por partes o la participación de cada uno en la reparación del perjuicio. Asimismo, establece que si la gerencia tuviese una actuación colegiada, se le van a aplicar las normas referentes a la responsabilidad de los directores en la SA. Una novedad que también trae la LACE es el caso del administrador de hecho. El artículo 52, que veníamos hablando, en el segundo párrafo, establece que aquellas personas humanas que sin ser administradoras o representantes legales, o incluso dice las personas jurídicas que intervienen en una actividad positiva, ya sea de gestión, de administración o de dirección, van a incurrir en las mismas responsabilidades que veníamos hablando. Y se va a extender a todos los actos que no hubieran intervenido cuando su actuación administrativa fuera habitual. Incluso es más gravosa, porque dice que incluso cuando no hubieran intervenido, pero ellos, su actuación administrativa era habitual. Es incluso hasta más gravosa que el administrador de derecho. Ahora bien, yéndonos a lo que sería la representación de esta sociedad, en primer lugar deberíamos consultarnos quién representa a la SAS. Como venimos hablando, el principio general es todo lo que establezca el instrumento constitutivo, es decir, que va a ser quien se designe en el contrato constitutivo. Si no se establece nada en el contrato constitutivo, será quienes designen los socios. Ahora, ¿es necesario que el representante pertenezca al órgano de administración? Creeríamos que no es necesario, la ley no exige que el representante de la SAS sea un administrador. Incluso en la resolución general 420 del 2020 de la DPJ indica que el representante puede ser un administrador. ¿Cuáles serán las funciones? Esto ya lo sabemos, que cuáles son las funciones del representante de la SAS. Va a celebrar y ejecutar todos aquellos actos que sean relativos al objeto social y que se relacionen ya sea en forma directa o indirecta con este. Ahora hablaremos del órgano de gobierno de la SAS. No debemos
olvidar que el principio general va a estar dado por lo que establezca el instrumento constitutivo y en forma supletoria se van a aplicar las normas dispositivas de la LACE y de la SRL. Se critica de la regulación del órgano de gobierno en la LACE que es una regulación muy escueta e incluso llegó a decir que es innecesaria porque estas pautas de igual manera se hubieran aplicado por más que no estuviesen reguladas en este artículo. Antes que nada, la pregunta que se hace la doctrina es si podría pactarse en el instrumento constitutivo directamente que se aplique el régimen de asambleas de la sociedad anónima. Y se cree que como rige en las SAS el principio de autonomía de la voluntad, o va a ser la línea rectora, que sí podría pactarse así en forma lisa y llana directamente la remisión a las normas de las asambleas de las sociedades anónimas. Ahora bien, ya yendo a las pautas legales que se prevén en la LACE, dice que el órgano de gobierno de la SAS va a ser la reunión de socios y admite que el contrato constitutivo prevea las reuniones sociales fuera de la sede social, en tanto garanticen la simultaneidad de la comunicación entre los socios y los participantes y vuelve a repetir los dos requisitos que hablamos en el órgano de administración. Establece que el acta deberá ser firmada por el administrador o el representante legal y que las constancias de la reunión del órgano de gobierno, de la reunión de socios, deberán guardarse de acuerdo al medio que se utilizó. Se dice que este artículo era innecesario porque ya lo preveía el artículo 158 del Código Civil y además es más exigente porque dice que el instrumento constitutivo podrá establecer. De todas maneras, se entiende que si no lo establece, se aplica el 158 y por lo tanto también podrán celebrarse reuniones a distancia. La reunión de socios va a poder autoconvocarse para deliberar, dice la LACE, y sus decisiones van a ser válidas si asisten el 100% de los socios y el orden del día también es aprobado por unanimidad. Pueden autoconvocarse o pueden convocarse y esta comunicación deberá hacerse al domicilio denunciador. Esta norma también se dice que es repetitiva. Ahora bien, dijimos que la LACE dice que el órgano de gobierno de la SAS es la reunión de socios, que puede autoconvocarse y que las decisiones serán válidas si el temario, si la orden del día se aprueba por unanimidad y concurren el 100%, los socios que representen el 100% del capital social, que podrán reunirse en la sede social o fuera de la sede social. Y en cuanto a las reuniones a distancia, dice que el instrumento constitutivo va a poder autorizar las reuniones que garanticen la simultaneidad de comunicación entre los socios y los participantes y requisitos respecto al acta y a la conservación. Ahora bien, esas resoluciones del órgano de gobierno, ¿cómo se toman? En el caso del socio único, se deberá dejar constancia de la resolución que adopta este socio único en el libro de la sociedad. Pero si hay más de un socio, tenemos dos sistemas. El sistema de consulta, que es similar, por no decir idéntico, al sistema de consulta de la SRL, en donde se cursa una consulta simultánea de los socios a través de un medio fehaciente y dentro de los 10 días deberá comunicársele a la administración el voto adoptado por ese socio, por un procedimiento que garantice la autenticidad, es decir, que es idéntico al de la SRL. También podrá adoptar resoluciones el órgano de gobierno a través de una declaración escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto, aun cuando no coincide ese voto, es decir, no requiere unanimidad en la manera de tomar, en el sentido del voto, sino que requiere que todos expresen el sentido, que todos firmen y suscriban esa declaración escrita. Para que esa resolución sea oponible a la sociedad, es necesario comunicárselo al órgano de la administración.
cuando hablamos del régimen de mayorías de la reunión de socios en la SAS, entramos en un terreno un poco arenoso. Digamos que si el instrumento constitutivo establece las mayorías necesarias para la toma de decisiones del órgano de gobierno, no hay mayores inconvenientes. Pero ante la falta de previsión en el instrumento constitutivo, tampoco dice nada la LACE. Por lo tanto, deberemos irnos a las normas relativas de la SRL. El artículo 160 de la Ley de Sociedades hace una distinción entre las resoluciones que impliquen una modificación al instrumento constitutivo y aquellas que no impliquen. Aquellas que no impliquen una modificación, se va a adoptar la resolución si más de la mitad del capital presente vota a favor. Ahora, las que implican una modificación del estatuto, el artículo 160 dice en primer lugar se va a tener en cuenta lo que diga el instrumento constitutivo, pero tomando como mínimo más de la mitad del capital social. ¿Sí? Pero si nada dice el contrato, se va a tener en cuenta el voto de las 3/4 partes del capital social. Molina Sandoval dice que esta primera exigencia, digamos, la primera exigencia mínima que hablamos, de que el piso mínimo es la mitad del capital social, no se va a tener en cuenta para la SAS, basándose en que en este caso rige el principio de autonomía de la voluntad y por lo tanto solo deberá adoptarse la decisión que implique la modificación del estatuto si lo adopta las 3/4 partes de las 3/4 partes del capital social. Asimismo, este artículo 160 habla sobre que aquellas decisiones que sean adoptadas por el voto del socio mayoritario va a requerir el voto del otro socio, de otro socio, mejor dicho. En cuanto al órgano de fiscalización de la SAS, no tiene mayor complejidad, pero la LACE establece que el instrumento constitutivo podrá establecer un órgano de fiscalización, una sindicatura o un consejo de vigilancia, y que se va a regir en principio por lo que establezca el instrumento constitutivo y si no supletoriamente por lo dispuesto por la Ley General de Sociedades en lo pertinente.